¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. El día de hoy, pues vamos a hablar con una voz que no solamente es voz del deporte, por su pasión por el deporte, por su conocimiento del mismo, se ha convertido en una voz porque a lo largo de muchos años nos ha llevado a adentrarnos, a conocer culturas de diferentes países donde se van a llevar a cabo los mundiales, los Juegos Olímpicos, ciudades europeas previas a finales de la Champions. Sin duda alguna, pues ha sido uno de estos reporteros que de repente hacen que uno sienta, pues, qué padre profesión, ¿no? Vives en muchos lados del mundo. Luego hay quien dice que hay la otra cara de la moneda, que pues evidentemente siempre es trabajo y siempre hay sacrificio. Pero lo que sin lugar a dudas no se puede negar, porque lo vemos de este personaje, es que él disfruta todo lo que hace en esta profesión. Un placer saludarte, mi querido Alberto Lati. ¿Cómo estás? Un placer igualmente. Les mando un abrazo a todos, Paco, con mucho gusto de conversar. Ya tiene más de un año, ¿no? Año y medio que nos encontramos allá en aquella gran gala de Voces del Deporte en la que tuve el privilegio de ser galardonado, recibir aquel premio que atesoro mucho. Y encantado de platicar con ustedes. Oye, enhorabuena, ¿eh? Qué buenas charlas han tenido en este proyecto. Así es, sí, la verdad es que pues, es un proyecto que surge una nueva arista de Voces del Deporte Mexicano, pues obviamente con motivo de la cuarentena, ¿no? A todos hemos tenido de algún modo que reinventarnos, que ver en este caso este proyecto cómo sigue adelante, y pues hemos aprovechado que nos tenemos que quedar en casa para platicar y que la gente conozca las grandes anécdotas de todos ustedes. Alberto, pues muchísimo gusto tenerte aquí y preguntarte, pues a ti con esto que te encanta estar viajando, estar recorriendo el mundo, en este momento, ¿a ti cómo te ha afectado esta cuarentena que estamos viviendo, no solo como país, sino pues como toda una humanidad? Es que por mucho que diga, tengo que ser mesurado y entender también. Para uno puede ser muy complicado tener que estar en casa, para uno puede ser muy complicado y lo es estar con los niños recluido, el tener el colegio a distancia, el tantos sueños de coberturas que uno tenía, que si la final de Champions en Turquía, que si los Juegos Olímpicos, que yo ya estaba estudiando y sigo estudiando japonés para Tokio 2020. La realidad es que eso es mínimo considerando lo que muchas familias han estado padeciendo durante esta pandemia, ¿no? El luto, la tragedia, la pérdida. Después de eso, la incertidumbre económica, social, política, son momentos muy complejos. Y ante eso lo que uno diga queda corto, pero sí, a todos nos ha afectado y evidentemente son momentos muy diferentes, son momentos sin precedentes en los que no queda más que reinventarse y trabajar. Oye, Alberto, cuéntanos cómo se da este sueño, este deseo de dedicarte a la crónica deportiva, a la crónica, al periodismo. ¿Cómo surge este sueño de dedicarte a esta profesión? Desde que era pequeño, lo que más amaba yo era jugar fútbol. No solamente jugarlo, también verlo, también memorizarme datos, memorizarme nombres de campeones, estadísticas. Y yo sabía que era muy malo. No hacía falta que alguien me desengañara. Yo desde muy pequeño sabía que jugaba fatalmente fútbol. Por eso desde muy pronto yo decía que yo de grande iba a ser comentarista deportivo, sin entender por entonces la complejidad o la distribución de roles, si el que analiza, si el que relata, si el que reportea. Yo simplemente decía que quería ser comentarista deportivo porque mi ilusión era estar cerca de un deporte que sabía no iba a poder practicar profesionalmente, a diferencia de muchos niños que mantienen el sueño, ¿no? Hasta bien entrada la adolescencia y más allá y dicen yo voy a llegar y yo voy a hacer. Y ya luego la mayoría se desencanta porque pues no hay ni remotamente lugar para todos. Pero yo ya sabía esto, por eso quería ser comentarista.
¿A qué grandes voces del deporte mexicano, de la crónica deportiva, admiraste durante tu infancia y más allá de que tal vez no decidiste no incursionar sobre todo en la parte de la crónica, pero que fueron finalmente esta inspiración para que tú te dedicaras a esto? Con muchos de ellos terminé por trabajar. Raúl Orbañanos, Roberto Gómez Junco, Toño de Valdés, Don Jorge, el Sony Alarcón, el Mago Septién. Me tocó trabajar con muchos de ellos, ¿no? Con el Mago no compartir aire, con el Sony no compartir aire, pero sí estar con ellos en la redacción, sí estar con ellos en cierta parte del proceso televisivo. Y todo eso, pues, te da un gran aprendizaje, ¿no? Al paso del tiempo vas conociendo más voces y vas admirando más voces y se va enriqueciendo el panorama. Y a nivel escritura, Jorge Valdano tiene un impacto muy especial para la mayoría de los que hemos terminado por escribir sobre deportes en español, en particular sobre fútbol en español. Porque antes de Valdano no era común que la gente buscara libros sobre la pelota, sobre este juego. Juan Villoro lo hizo con un gran éxito. De hecho, Juan Villoro ya aparece con un soberbio cuento en la compilación, en la antología libros, cuentos de fútbol de Jorge Valdano. Me parece que ese libro marca un parteaguas en muchos sentidos de tantas plumas y tantas mentes tan brillantes volcándose a la reflexión y a la literatura vinculadas al fútbol. ¿Cuál ha sido quizá en este proceso al llegar a dedicarte a esto, un momento que te marcó, que te dejó una experiencia como aprendizaje, que te hizo ver que a lo mejor el camino no iba a ser difícil o que a lo mejor cometiste un error y de ahí te motivaste para perfeccionar pues esas deficiencias que a lo mejor sentiste que pudiste haber tenido en un principio? Es que ese proceso sigue. El darme cuenta de las deficiencias, yo lo veo al aire, me analizo, veo mis textos y constantemente pienso que algo tuvo que haber estado mejor hecho en mi narrativa, en mi storytelling, en mi presentación, al ver mis entrevistas. Me parece que es un ejercicio importante, ¿no? Ser autocríticos permanentemente, no en una suerte de lacerarnos, no vivir bajo una autotortura, diciendo qué malo soy, qué desastre, no merezco nada. No me refiero a eso, sí para juzgarte y sí para buscar crecer. Y parte de eso es el que yo tenga tanta inquietud por leer de tantas fuentes y tantos rubros cuando voy a ir a un país a una cobertura. Ya no decir cuando vivía en un país como lo hice en 8 países al margen de México, ¿no? Que ahí estuve radicando. Leer mucho sobre el país, aprender el idioma, porque es la única manera en la que yo me siento legítimo para poder hablarle a mi audiencia, poder escribir para mis lectores sobre ese lugar al que estoy yendo. No significa esto que yo piense que es menos legítimo o menos válido otras maneras de ir. Hay grandes reporteros, hay grandes periodistas, hay grandes cronistas que pueden ir y retratarte soberbiamente el lugar y no tuvieron que haber leído tanto o que haber aprendido el idioma, pero es la manera en la que yo creo para mí. Y eso es lo que me basta, ¿no? Saber cómo yo quiero entregar y cómo yo quiero desarrollar mis contenidos. Perfecto, bueno, saludando pues a toda la gente que hace posible que Frente a Frente llegue hasta ustedes. Por supuesto, saludar a las instituciones, a las empresas que han apoyado esto desde el principio, a Cooperativa Cruz Azul, a la Secretaría de Cultura, la Fonoteca Nacional, a Torres Robelo Consultores, a nuestros medios aliados, TUDN, Azteca, Imagen, Marca Claro, Claro Sports. Por supuesto, también a Fútbol Total. Saludamos a la gente que nos está viendo en vivo a través de Fútbol Total, así como a Grupo Afinitas y Menchaca Estudio. Muchas gracias a todos ellos. Y también hoy, personalmente, dedicando este Frente a Frente a Paulina y Rodrigo Ortega, mis primos, por el sensible fallecimiento de mi tío Rolando hace un par de días. Alberto, de estos viajes que te ha tocado realizar, digo, deja ver qué tan buena memoria tengo. Si no mal recuerdo, tú debutas con estas corresponsalías de estar un año de anticipación en los eventos para el Mundial de Corea del Sur, Japón 2002. No sé si estoy en lo Es correcto. correcto, sí. Sumándome antes que nada, primero lo importante al pésame que envías, mandando un abrazo pues muy afectuoso, esperando que pronto encuentren resignación. Y pasando a lo que no es tan importante, evidentemente, o lo que es mucho menos importante, sí, mi primera corresponsalía fue para el Mundial de Corea-Japón 2002, que
Ahí se conjugaron muchos factores para que Televisa Deportes, en aquel momento se llamaba, dispusiera de un presupuesto que le permitiera un proyecto sin precedentes, ¿no? Recibimos la posibilidad, Javier Alarcón, que era el director editorial, piensa en mí, yo no tenía tanto rodaje, ya tenía cierta experiencia, había ido a la Eurocopa 2000, en ese instante yo tenía 23 años, y la verdad es que cambia mi carrera completamente, cambia mi posicionamiento, cambia la manera en la que me percibe la audiencia, cambia también la manera en la que yo soy, no solo profesionalmente, personalmente, imagínate, vivir en Japón tanto tiempo, casi un año, es algo que genera un impacto muy grande y de entonces apenas volvería a México unos cuantos meses en la siguiente década. Oye, empiezas ahí en Corea del Sur, Japón 2002. Esto de esta habilidad tuya de poder viajar, de poder estar por muchos lugares, ¿es el gusto por viajar? ¿Crees que se dio también un poco por el tema de que en ese momento todavía no habías iniciado en tu vida personal, pues quizá todavía no te casabas y que quizá por eso también haya sido una ventaja que tuviste? ¿O qué ingredientes crees que se conjuntaron, además, por supuesto, de tu capacidad, que eso va por encima de todo, para que pues, durante una década, como dices tú, hayas estado escasos meses en México? A ver, a cualquier chavo o a la mayoría abrumadora que le preguntes de 18, 20, 22 años, ¿quieres viajar? Va a contestar que sí. ¿Quieres conocer el mundo? Va a contestar que sí. ¿Quieres ir a los mundiales, a los Juegos Olímpicos? Va a contestar que sí. Era algo que yo de alguna manera, como todo chavo, podía ambicionar. Otra cosa diferente es aventarte a vivir en el país. Y fue un proceso que yo también tuve que aprender a dominar. Yo no me sabía adaptar. Yo me pasé los primeros meses, y de eso hablo mucho en mi primer libro, en Latitudes, me pasé mis primeros meses en Japón lamentando, esperando que Japón se adaptara a mí, sin capacidad de yo mismo evolucionar para integrarme culturalmente, socialmente a Japón. Y la pasé muy mal, hasta que entendí que si yo no me adaptaba, ese círculo vicioso no iba a frenar y no iba a empezar, deja tú a generar buenos reportajes, a estar contento en el lugar en el que ya vivía. Y así se fue generando esa marca contra la que en ocasiones yo también me quise rebelar, porque hubo instantes en los que yo ya decía, paren por favor, cambio de país a cada rato, ya no sé ni dónde vivo, no tengo arraigo, en cuanto tengo un círculo de amigos, una vida social sensata en donde ya me he instalado, tengo que irme al siguiente lugar, ya no sé ni cómo es el país del que vengo, porque yo no viví en México pues desde que tenía 22 años hasta que tuve 32 años, cosas así, pasé escasos meses. ¿Cuándo me voy a estabilizar? No me gustaba que la etiqueta que tuviera yo periodísticamente solamente fuera de viajero. Me gustaba que se me empezara a dar cierta relevancia, pero no solamente por estar radicando en los lugares. Que tuviera más validez, yo de pronto sentía para la audiencia el decir, es que vivió tanto tiempo ahí, yo decía, es que lo importante no es si viví tanto tiempo ahí, lo importante es cómo hice el trabajo, si lo hice bien o lo hizo mal, ¿no? Que viví ahí, bueno, pues no es un mérito, me mandaron y ya está. Y yo quise ir contra esa inercia hasta que entendí que no tenía que rebelarme contra esa inercia, que más bien tenía que trabajar de la mano de esa inercia y que fui muy afortunado en ese sentido porque se generó algo muy especial, es la realidad, ¿no? Oye, durante ese proceso de vivir en varios países, entendiendo que pues, son culturas distintas a nuestro país, que pues, el idioma, por supuesto, es muy diferente, entre Corea, Japón, el tema de los Juegos Olímpicos de Atenas, Alemania, Beijing, el tema de Sudáfrica, ¿con qué país de repente encontraste pues que quizá extrañabas un poco menos a México porque siendo un idioma diferente, habían costumbres, había a lo mejor calidez humana o algo que te hiciera recordar a México? Podría ser Atenas, o podría ser ya mucho tiempo después, en la última vez que viví en un lugar, Río de Janeiro, rumbo al Mundial 2014. Podría ser, pero en todos los casos debo decirte que terminé por enamorarme de la cultura en la que estaba. Terminé por gozar mucho del poder trabajar ahí, del poder involucrarme en las rutinas de estos sitios. Sí fue algo que yo terminé disfrutando y en todos también hubo instantes en los que yo ya deseaba como diera lugar que me regresaran.
Oye, otro capítulo, pues seguramente, como dices, no pasabas muchos meses en México en esa década que estuviste como corresponsal. A mí me acuerdo, te toca ir como reportero a una visita de Chivas a Perú, me parece fue contra el Cienciano, Es correcto, cuando, sí. cuando se jugaba Libertadores, esta fase previa a la ronda de grupos que Chivas había ganado la ida, me parece que golea en Perú, por lo tanto el resultado es meramente anecdótico, pero que a ti haciendo una entrevista, pues te toca rifarte el físico, por ahí me acuerdo que te avientan una piedra y pues todavía seguiste al pie del cañón, después de que te golpean, pues con tu entrevista, ¿no? Sí, esto fue contra el Cienciano, en la maravillosa Cusco, ahí pegados a Machu Picchu, que además fue curioso porque yo viajaba por 4 días para ir con las Chivas que estuvieron en Arequipa y luego en Cusco y me regresaba. Y entonces se les ocurrió, no se habían dado cuenta de alguna manera, que Pachuca y Tigres viajaban a Lima muy pegados a ese partido. Entonces me quedé a los partidos de Pachuca y Tigres contra Alianza de Lima, Sporting Cristal, y entonces terminé pasando ahí, no me acuerdo si 10 días o cosas así en Perú. Estaba entrevistando a Omar Bravo, terminando el partido, y la piedra, suponemos Omar y un servidor, iba dirigida a Omar, ¿no? Porque pues yo creo que habría mayor afán de las gradas de dañar un delantero que les acababa de hacer daño en la cancha que un reportero que no sabían, supongo yo, ni quién era. Y la piedra me impacta directamente, afortunadamente con la suerte de que no fuera una zona más sensible. Corremos hacia el vestidor, entro al vestidor de Chivas y ahí me atiende el médico de Chivas, me revisa, no me acuerdo si me puso algún punto o algo así, y ya me regreso yo a hacer mis apariciones finales, de modo que no mandara mi reportaje. Y yo queriendo sobre todo algo que para mí es muy relevante, que la historia no podía ser yo, la historia es el partido. El medio de comunicación debe de evitar convertirse en esa historia. Luego otros me dirán, oye, pero grababas cuando llegabas a los lugares. Sí, grababa cuando llegaba a los lugares buscando que la gente entendiera lo que representa adaptarte a ese lugar. No queriendo yo ser el meollo de la historia, sino queriendo que la gente entendiera lo que representaba un proceso o el estar en ese sitio o el choque cultural. Pero me parece que es relevante que uno como periodista entienda su rol como medio, y ese medio es estar a la mitad, ¿no? La palabra creo que es muy clara. Oye, Beto, de estos viajes que te tocó hacer, si tuvieras que escoger alguno de estos Juegos Olímpicos o alguno de estos mundiales como tu evento favorito, no solamente por el evento en sí, que haya resultado ser unos Juegos memorables, un mundial inolvidable, sino que todo el conjunto de experiencias que recopilaste a lo largo de un año lo hicieron tu experiencia más satisfactoria, más completa. En, a ver, Londres fue muy especial en 2012 porque fue la corresponsalía en la que más generamos. Llegamos a tener un momento en el que generábamos a la semana 12 historias. Una para cada día de entre semana, para el domingo hasta 3, sirviendo una diferente a cada programa, y luego para el martes que teníamos un programa semanal de 1 hora, otras más. Era una locura lo que estábamos generando y cómo durmiendo 2 horas diarias por tanto tiempo, tenemos una adrenalina brutal, 2 personas, Rafa Baldwin, que era mi realizador, y un servidor, y cómo generábamos lo que generábamos. Fue muy especial Londres, aparte con entrevistas con grandes personajes como Peter Gabriel, como John Paul Jones de Led Zeppelin, bandas como Muse, como King, con la mismísima Madonna, con gente del medio de la pantalla grande del cine como George Clooney, como Keira Knightley, como Vanessa Redgrave, como Ralph Fiennes, grandes personajes realmente. Fue una corresponsal en la que logramos generar muchísimo, ¿no? Y personajes además deportivos también fueron muchísimos, ¿no? Grandes leyendas que fuimos entrevistando. Londres fue muy especial. Dicho lo cual, Rusia, no habiendo vivido ahí, siempre también la tendré de una manera muy particular en mi corazón porque fue mi primer evento sin derechos de transmisión, porque salgo de Televisa tras Brasil 2014 y en Río 2016 tanto Fox Sports como Claro Sports con los que trabajo tenían los derechos. Brasil, Rusia 2018 no los teníamos y era otra manera de trabajar. Desarrollamos el proyecto Latitud Rusia, que termina siendo conjunto de Fox Sports y de National Geographic. Tú te puedes imaginar lo que representa, pues para un periodista emitir en National Geographic, entendiendo que nunca un periodista deportivo había tenido abierta esa ventana. Y creo que sale algo muy especial de cultura rusa, de historia rusa, de pasajes rusos, de personajes, de letras, de música, de por donde le busquemos, ¿no? Por eso también para mí fue muy especial lo de Rusia 2018.
Saludamos a Margarita Tadoceros que nos está viendo, a André Cuapio, dice saludos a Alberto Lati, y gracias a Voz del Deporte Mexicano por esta transmisión. Saludos también a Francisco Torres González. Toño PH te manda saludos, dice, eres un ejemplo de sacrificio, y te pregunta, ¿cuál fue el idioma de los que sabes y que tuviste que aprender obviamente por todas estas coberturas? ¿Qué más se te dificultó aprender? Bueno, un abrazo a todos los que has citado, que amablemente están contactándonos y siguiendo esta transmisión. Hay idiomas que se complican más por la fonética y otros que se complican más por la estructura. Por la fonética yo te diría que el mandarín, en el que hay que aprender a diferenciar los modos tonales, cada sílaba tiene 4 maneras diferentes de sonar, ¿no? No es lo mismo cha, cha, cha o cha. Eso es muy fuerte con el mandarín. Con el Zulu, pues letras como, estas son 3 diferentes. Con el japonés hay conjugaciones muy complejas, muy complejas. Con el ruso las declinaciones son complejísimas. Cada uno tiene su particularidad, ¿no? Ahora con el japonés, que pretendo hablarlo de una manera mucho mejor de como lo llegué a hablar o mal hablar en 2002, me está costando trabajo. Saludos también a Tere Anaya que te manda saludos. André Cuapio te pregunta sobre la experiencia de haber entrevistado al Papa. No entrevisté al Papa. Quizá, André, la historia a la que amablemente te refieres es que cuando muere Juan Pablo II, yo estaba recién llegado a Múnich como corresponsal. Y en ese contexto eligen al nuevo Papa, que era Joseph Ratzinger, convirtiéndose en Benedicto XVI, y él vivía en una localidad, me parece que unas 3 horas, un pequeño pueblito, era su pueblo natal, de Múnich. Entonces yo me lanzo a ese pueblo porque pues soy el primer periodista que pueda llegar de Televisa, y yo empecé la cobertura de Televisa del nuevo Papa, increíblemente, ¿no? Terminé entrando por la noche en el noticiero con Joaquín López Dóriga, ya luego alcanza a llegar la querida Casia Viderco ahí también, y le dejó la estafeta porque era ya mucho más su rubro. Pero fue lo que me tocó a mí cubrir en aquel momento. Me acuerdo que llegué en la madrugada y sacamos casi de su casa jalones al alcalde del pueblo para que nos diera una declaración. Te pregunto también André Cuapio, ¿cuál fue el momento y la sensación, más bien, cuál es la sensación que te dejó correr con la antorcha olímpica? Muy especial. Me decía por entonces, y así lo recuerdo hoy, un amigo que es de esos sueños que no sabes que tenías, pero que lo cumpliste. Así te lo puedo plantear. Aunque debo ser sincero, por mucho que lo disfruté, el estar de ese lado de la lente, el estar siendo yo el grabado, el entrevistado, el atendido, tampoco me gustó tanto. Me gustó también cuando al paso de unos días regresé al otro lado, que era el de hacer los reportajes, lo mismo de la antorcha o de cualquier otra faceta olímpica. Pero sí lo disfruté muchísimo. Fueron 400 metros de recorrido por South End on Sea que disfruté muchísimo. Saludos también a Armando Carrillo, que dice Alberto Lati, el gran comunicador de los deportes internacionales. Bueno, agradece a Voces del Deporte Mexicano y a Frente por esta entrevista. Muchas gracias y saludos. Gracias. Armando. Beto, platícanos de estos países que te toca visitar, de tus compañeros con los que has tenido la oportunidad de compartir micrófonos en los diferentes medios donde has estado. ¿Alguna anécdota que recuerdes con mayor cariño? A ver, hay muchas, ¿no? Evidentemente. Se me ocurre ahora, por ejemplo, ¿no? Por decirte algo, cuando la inauguración de Atenas 2004, yo estaba para unos enlaces afuera del estadio, que fue finalmente lo que hice. Cuando terminé mis enlaces, me fui hacia el estadio, me dijeron, sube al palco de transmisión. Yo no sabía ni para qué me decían, yo no pensaba siquiera que yo fuera elegible para eso. Y me meten a la transmisión de la inauguración, que para mí fue muy importante, fue la primera en la que intervine, ya luego se repetiría ese honor para mí hasta seguirlo ya en Fox Sports y en Claro Sports, sobre todo, que fue donde lo hicimos en Claro Sports en Río 2016, ¿no? Esa fue muy especial. Fue muy especial también. Hay una que Toño y Javier Alarcón, Toño de Valdés y Javier Alarcón recuerdan los dos con mucha risa, que yo me emocionaba mucho cuando llegaban mis compañeros, porque llevaba mucho tiempo sin verlos y los extrañaba, y volver a hablar en español y con alguien de mi empresa, etcétera. Y nos tocó hacer, previo al Mundial de Alemania, un recorrido por todas las sedes.
que además por Alemania es una delicia, porque es tomar un coche. Yo mismo me ocupaba de la logística, ¿no? El permiso en el lugar al que íbamos para poder emitir desde la plaza principal, la principal atracción, el alojamiento, el traslado, todos los etcéteras. Y en esa ocasión íbamos en el coche Toño, Javier y yo. Y yo les iba contando de camino, este pueblo por el que vamos pasando, porque ahí pasó lo de Carlomagno, y ese otro pueblo, porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando los tal y tal, y ese otro pueblo. Y yo les seguía contando, yo ya no sabía después de tanto tiempo si Javier y Toño querían seguir oyendo, hasta que les dije, oigan, aburren nada más si les aburro para callarme, porque ya no sé. Y fue curioso que cuando cumplí 40 años y mi esposa, pues juntó algunas palabras de muchas personas que han sido especiales en mi vida, por supuesto Toño y Javier, que los dos se acordaron de esa anécdota, ¿no? De la risa y se acordaban después. Entonces ya cada que Toño empezaba a decir algo, ya Javier le decía, no, nada más, si nos aburres te avisamos para que te calles. Y luego con Javier también, que se nos quedó mucho esa. Quizá la anécdota, así como la cuento, no puedo decirles mucho, pero fueron momentos muy bonitos haber hecho ese recorrido por cada rincón de Alemania, por las sedes, a unos días de la Copa del Mundo. Oye, y esto que has hecho de latitudes a través de National Geographic, pues digo, además de aparecer, incursionar quizá en un canal, en un nicho que a final de cuentas no era quizá tu intención en un inicio, pero que, pues, que finalmente puedes contarle a la gente sobre lo que ocurre en los diferentes países. El que tu trayectoria haya crecido también y hayas llegado también a incursionar, no solo a la gente que vemos deportes, sino a la gente que ve Nat Geo, que pues lo hace seguramente buscando empaparse de cultura, de historia, de anécdotas de otros lugares. ¿Para ti qué significa esto? Y te da una responsabilidad mayor o menor de la que tenías cuando tus coberturas estabas pensando en que le estabas llegando a un público netamente deportivo? Es una responsabilidad brutal. O sea, tú solamente ves el rectángulo amarillo de Nat Geo en la esquina de la pantalla y entiendes la magnitud que esto tiene, ¿no? Es algo que pocas marcas de medios de comunicación, o más bien ninguna, tiene ese nivel de legitimidad, ese nivel de credibilidad. A mí ya me habían comentado cuando empezamos las pláticas para integrarme a Fox Sports la posibilidad que existía de National Geographic. Eh, yo lo veía lejano en ese momento y yo ni siquiera podía pensar cómo podía lograr congeniar contenidos con pretexto de un evento deportivo para un canal así, ¿no? Y entonces, cuando estoy en la cobertura de la Copa Confederaciones en Rusia en 2017, que además fue muy peculiar porque llegando nos quitaron la cámara y entonces hicimos buena parte del inicio de la cobertura con celular y con GoPro y salió sensacional además. Además salió muy bien, ¿no? En aquel momento me avisan de pronto un día, solo para avisarte cuando vas despertando, no vas en deshora respecto a México, que ayer tu reportaje que hiciste de Bogar, que es una localidad tártara hermosa, más o menos cercana de la sede mundialista de Kazán, que tu reportaje de Bogar se emitió ayer también para National Geographic y que ya llevó el logotipo de National Geographic. Yo, oye, me hubieran avisado, hubiera checado, no sé qué. Y me dijeron, es que preferimos no avisarte para que lo hagas como siempre lo haces. No hacía falta que le cambiaras nada. Yo dije, pero es que a lo mejor hubiera tenido más cuidado. Y fue cuando mi realizador en ese momento, mi muy querido Jonathan Rivera, me dijo, de por sí revisas cada dato una cantidad de veces tremenda. No hace falta que lo revisaras más. Y creo que sí fue un reportaje digno de Nat Geo. Y así fue como cuando empezamos a aparecer con esa presencia y seguimos en todo el proceso de Rusia e incluso después de Rusia, ¿no? Ya después también con los Super Bowls, también con las finales de Champions, cuando fuimos a Ucrania, que estuvimos en Chernóbil y tantas cosas más. Cuando fuimos a Madrid el año pasado a la Champions, ya siguió con esa estela de Nat Geo. Y créeme, Paco, que de lo que a mí más emoción me pudo generar fue que se me acercara gente sin vinculación respecto al fútbol de otros países a decirme, ah, que yo te veo en National Geographic. Ah, caray, qué fuerte, ¿no? Es otro tipo de audiencia, es otro tipo de nicho y fui muy privilegiado de que así se desarrollara. Oye, a ver, platícame, justo de esa anécdota, ¿por qué te quitan la cámara llegando a Rusia? Ah, bueno, nos pasa en muchos lugares, ¿no? Porque las reglas en aduanas no son muy estables. Muchos compañeros o la mayoría entró con su cámara a Rusia para esas confederaciones. Nosotros no. No teníamos acreditación porque no teníamos derechos, evidentemente, pero sí estábamos perfectamente con el visado necesario para acceder.
pero luego las autoridades en aduanas se toman cualquier punto para discutirlo, ¿no? Entonces decían, sí dice que tú entras para hacer televisión, pero no que entras con cámara. Detalles así. Es algo que alguna vez me pasó también en Arabia Saudita. En Arabia Saudita la pude recuperar para trabajar. Que alguna vez me pasó en Egipto. En Egipto no la pude recuperar, me prestaron una cámara para salir del apuro. Es algo que pasó en Zimbabue. En Zimbabue sí la pude recuperar para trabajar. Vamos, es algo que pasa, que por muchos papeles que lleves, sucede y hay que buscar recursos para salir adelante. No puedes marcar y decir, ¿qué creen? Regreso en 4 días de mis vacaciones porque no tuve cámara. Generas porque generas, ¿no? Y más con lo accesible que es hoy grabar con elementos como un celular o una GoPro. Oye, por ejemplo, ahorita, pues evidentemente, ¿no? El celular, una GoPro y resuelves el problema de no tener cámara para poder hacer tu trabajo. Pero en ese momento, cuando lo de Arabia Saudita, que pues eran otros tiempos en cuestión tecnológica, ¿cómo lo resuelves? ¿Te esperas a que te regresen tu cámara o recurres a alguna casa productora de Arabia Saudita para que te... Un buen viejo hábito de llevar una cámara pequeña, aunque no sea de tan buena calidad, entre tu ropa. Que no te importe tanto si se dañan los trancazos en el traslado, pero que la tengas ahí para la emergencia. Y sí te saca de muchos apuros. En este momento, bueno, la calidad con un celular es muy cercana a lo que puedes generar con una cámara de alta definición. En aquel momento la distancia era muy grande. Estoy hablándote de la gira que hizo Franz Beckenbauer por Arabia Saudita, por Irán y luego por Corea y Japón, que fue, si no estoy mal, en noviembre de 2005. Y fuimos siguiendo a Francia, íbamos juntos en el convoy. También le quitaron la cámara a unos colegas alemanes que iban de la televisión bávara, ¿no? De la televisión local bávara. Es algo que pasa y hay que buscar cómo sales de apuros. Para ti, que has vivido esta evolución del mundo de la crónica del periodismo deportivo, pasando por pues, la pluma, pasando por el tema de hacer radio, de hacer tele, que además todo eso lo sigues haciendo actualmente, el que hoy en día, gracias a las aplicaciones, a las redes sociales, exista la posibilidad de comunicar ahora también vía streaming o simplemente en Twitter das una información y la gente se está informando porque tú le estás diciendo al momento, pero que también estas mismas redes sociales, pues de repente le abren la puerta a gente que quizás sin haber tenido una preparación académica en el tema de cantarse por el periodismo, pues de repente también ya puede ser partícipe, puede opinar, puede incluso convertirse en líder de opinión o influencers, como se dice actualmente. ¿Tú crees que esto engrandece y le da más versatilidad al mundo de la crónica deportiva? ¿O crees que el gran reto se vuelve ahora digamos, filtrar en el sentido de saber a quién seguir, a quién creerle y por qué hay que seguir y por qué creerle en cuanto a que nos están dando un trabajo cumpliendo pues con las bases de la investigación, del periodismo, de la preparación, etcétera? Hay facetas, Paco, muy positivas de esto. Antes era un monólogo brutal. Antes te recetaban los canales que además no eran tantos, y yo fui de los privilegiados, estando en ese momento en Televisa y con el peso que tenía el canal de las estrellas. Antes te recetaban lo que querías y te aguantabas como televidente. Me parece muy adecuado que hoy por hoy sea un concierto de voces, que no sea un monólogo, que exista réplica. No me gusta cuando el monólogo es lo que ha regresado, porque de tener tantas voces, pues ya nadie escucha, ya solo se empecinan en hablar, cada cual más estridente, más fuerte, más disruptivo, más destructor. Y en ese acto dejamos de escuchar y dejamos de leer, y ya solamente queremos leer o escuchar lo que parece afianzar nuestra opinión, no lo que puede, ya no decir contradecirla, no lo que puede ser un poco diferente. Y creo que nos va pasando eso, lo vemos en la política, no solo en México, en muchos países, que los bandos son muy separados y muy polarizados, que son realidades que ni siquiera se escuchan, que ni siquiera se voltean a ver. Y creo que eso es muy peligroso. Creo que en redes sociales tenemos que aprender los periodistas a que tenemos hoy una herramienta de mayor cercanía, de mayor retroalimentación, de mayor crítica. Lo que también tenemos que entender es, primero, que Twitter es muy relevante, pero no es el mundo, no es nuestra audiencia, no es el 100% de los que nos ven o nos leen o nos escuchan, ni siquiera por algo cercano, ¿eh? Es solamente una porción de los que pueden aproximarse a nuestros contenidos. Y otra muy relevante,
que no podemos convertirnos en parte de esa fiebre de publicar sin confirmar, en parte de esa fiebre de confundir información con opinión, de pensar que los argumentos se sustituyen con gritos o con mentadas. Y muchos de mis colegas, y acaso yo también, no lo sé, tengo que ser autocrítico, nos hemos asomado a esa tendencia y creo que hace falta mayor responsabilidad. En redes, todos, es un juego de palabras creo que resulta muy bien, todos podemos ser corresponsales, porque cualquier persona que esté en un lugar te puede pasar un reporte de lo que está viendo, pero no siempre todos, o ni siquiera la mayoría de todos somos responsables. Y creo que esa responsabilidad no se le puede exigir a un aficionado. Es como decir afuera del estadio, oye, tranquilo, ¿por qué le gritas al portero? Pues, ¿por qué no? Es como si de repente va y pita al presidente, oye, tranquilo, pero ¿por qué no? Creo que un aficionado no se le tiene que exigir eso. Creo que un medio de comunicación es el mínimo como punto de partida que se tiene que exigir. De todas las entrevistas que te ha tocado hacer en tus diferentes coberturas a personajes vinculados con el deporte, ¿cuál es la que más has disfrutado? A ver, de personajes deportivos, para mí siempre va a ser muy especial la de Michael Schumacher, que luego hubo otra más, lo entrevisté 2 veces al gran Schumi. Primero porque él no da entrevistas o él no daba entrevistas. Y desde que hice mi petición me dijeron, él no da entrevistas. Oye, pero insistí hasta que cayó y me fui a entrevistarlo. Y se hizo tan buena relación que lo volvería a entrevistar tiempo después. Disfruté mucho estando mano a mano y platicando incluso fuera de cámara con Roger Federer. Disfruté mucho, incluso más que la entrevista fuera de cámara con Kobe Bryant. Aquello fue muy especial porque además conversamos con una ligereza de no nociones de una entrevista, nociones familiares, nociones humanas, nociones personales, gustos, hobbies. Y cuando pasó lo de Kobe a inicios de año fue devastador recordar aquel momento, como hablaba de sus hijas, de su esposa, etcétera, ¿no? Con Usain Bolt he logrado tener cercanía, sobre todo también después de muchas entrevistas más o menos apresuradas, en la que le pude hacer en el evento de becarios de Fundación Telmex Telcel, que fue sensacional el año pasado. Con Michael Phelps, que lo pude entrevistar cuando había anunciado por primera vez su retiro al cabo de Londres 2012, ya luego regresaría para Río 2016, pero esa entrevista fue detallada y la disfruté mucho. Ha habido muchos, es la realidad, ¿no? Oye, Alberto, tú como una voz del deporte mexicano, estamos acostumbrados, evidentemente, a verte más en esta faceta viajera. Cuando estás haciendo radio, opinando sobre el funcionamiento de un equipo de fútbol, eh, ¿qué disfrutas más? Esta parte de estar reporteando, ¿disfrutas el tema de repente sentarte en un programa de opinión y emitir tu juicio sobre lo que está haciendo bien o mal en un equipo de fútbol? ¿Te hubiera gustado algún día a lo mejor tener un micrófono y narrar un partido? A ver, empiezo por lo último. Era mi sueño, como el del común de los que se quieren dedicar a comentaristas deportivos. No digo como la mayoría o todos, pero yo creo que muchos sí, el común sí. Y finalmente mi camino se fue yendo hacia otro lado. Me parece que cuando regreso de Atenas, Javier Alarcón me dice, oye, ¿por qué no pruebas narrar? Y yo después de un ejercicio de conciencia le dije, no, porque yo ya creo que estoy posicionado en otra faceta, que disfruto como lo hago. Y siendo muy sincero y siendo autocrítico, no creo tener, y a la fecha estoy convencido, la voz, no creo tener la dicción para hacerlo también, como otras cosas a lo mejor puedo hacerlas bien. Y entonces yo mismo cerré esa puerta cuando había sido mi sueño por mucho tiempo. Y te lo digo con mucha ligereza, no es algo que me pese, yo creo que tomé la decisión indicada. Por otro lado, ¿qué disfruto más? Disfruto mucho sentarme a hacer un programa. Disfruto mucho, tanto si el programa es de debate deportivo en eternas arengas sobre el fuera de lugar o sobre el árbitro o sobre el VAR o sobre el fichaje o sobre el dopaje o sobre el penalti, tanto como disfruto un programa de corte deportivo cultural como lo fue la Latitud Rusia, como lo fue la Latitud Madrid para la pasada Champions, que hicimos unas ediciones entrevistando a Aznar, el expresidente español, a Ana Torroja, a Julia Navarro, el escritor, a Pérez Reverte, el escritor, que aquello salió muy bonito, lo disfruto mucho. Pero lo que más disfruto, yo creo, es estar en un lugar reporteando historias que a mí me gustan. Creo que la condición básica para que la audiencia se emocione con tu contenido es que tú te estés emocionando.
En el momento en el que tú empiezas a percibir iguales todas las historias que estás desarrollando, es factible que la audiencia también diga pan con lo mismo, también diga se está repitiendo, también diga otra vez el mismo cuento con Lati o con el reportero que sea que está ahí. Por eso yo mismo a veces le digo a mi realizador, ¿cómo lo estás sintiendo? ¿Cómo le estás pasando? Si yo veo que él ya no tiene los ojos de impacto o de emoción, tengo que ser muy justo y pensar, la de hoy ya no está yendo por donde tiene que ir, hay que darle un volantazo para encontrarle otro sentido. Y la verdad es que si aguantamos el proceso de Rusia, que fueron 45 días, durmiendo hora y media, 2 horas diarias, tomando aviones diarios, carretera diaria, fue porque íbamos con esa motivación de que diario había una historia que superaba la del día anterior. Si no era entrevistar a la chica de Tatú, a Lena Katina, que Tatú tuvo un gran impacto, era algo sobre la vida de Yuri Gagarin y el pequeño subterráneo en el que vivió de 2x2 con su papá, o era ver el nieto de Lev Yashin contándonos cómo recordaba a su abuelo, o era ir a ver al pionero de la arquitectura, o donde están los vestuarios del cine de Tarkovsky. Historias tras historias que permitían que diario estuvieras emocionado, Paco. A ti como una voz del deporte mexicano, hoy, pues bueno, la gente que vaya, porque ya se reabrió, afortunadamente se están reabriendo ya museos y la Fonoteca Nacional es parte de estos museos. Existe la exposición de Voces del Deporte Mexicano donde la gente puede ir, puede ver tu cápsula de cuando te entrevistamos en 2018, pueden escuchar algunas anécdotas tuyas de las que tenemos también ahí recopiladas. Además, esa entrevista del 2018, Paco, perdón la interrupción, como soy yo de distraído y que luego vivo entre mis millón de cosas que si el libro que voy a publicar, yo ni entendí que me iban a hacer el homenaje. Me dijeron, te van a entrevistar, con mucho gusto, platicamos, platicamos. Y ya después me explican, oye, sí, es que es la ceremonia, te van a entregar el trofeo que te habían dicho y el libro en el que aparece la entrevista. Yo la verdad es que muchas veces la gente piensa que soy mucho más estructurado o ordenado. A veces mi mente está en otra cosa, yo ni me enteré para qué era la entrevista y que el libro quedó hermoso, ¿no? Es un volumen muy bonito que hicieron con grandes fotos y con grandes entrevistas con muchos personajes de la crónica deportiva. En ese sentido, para ti, ¿qué representa que las nuevas generaciones, además de poderte escuchar a ti, de verte a ti, pues también a través de Voces del Deporte Mexicano puedan pues descubrir que antes hubo un Ángel Fernández, un Sonia Alarcón, un Claro. Mago Septién? El hecho de que exista esta exposición, que exista este esfuerzo y que tenemos pues ahí en la Fonoteca Nacional, eh, para ti, ¿qué le aporta la crónica y el periodismo deportivo a la cultura popular de los mexicanos? A ver, primero, no puede haber una crónica de ningún rubro sin memoria, porque la crónica no está solamente para la coyuntura, para decir lo que pasó en el partido de ayer o en el Mundial de hace unas semanas o hace unos meses. Esto también está, o sobre todo está, para la posteridad. Leer a Monsiváis, a Poniatowska, leer a los grandes cronistas de la vida mexicana, tiene sentido al paso del tiempo, incluso más de lo que tuvo en ese instante, ¿no? Y dije estos nombres, como podemos decir, tantos más, ¿no? Leer a Kapuczynski hoy tiene mucho sentido para entender al África actual, buscarlo en Ébano, o buscar la disolución de la URSS y las hoy 15, 16 repúblicas que surgieron de eso en el imperio de Kapuczynski. Creo que es muy importante en ese sentido la crónica, y lo mismo pasa con Villoro, con sus relatos que hace en tantos sentidos, ¿no? Por eso es importante también ver hacia atrás y ver a los que existieron. Y después comprender, sí, lo que dices con mucho tino, Paco, que la cultura popular va nutrida de eso, de esas frases, de esas muletillas, de esas metáforas, de esas analogías. Ángel Fernández, que muchos podían pensar, ay, era un tipo de frases y de ocurrencias. No, hombre, era un tipo cultísimo, era un enamorado del idioma. Y parte del amor al idioma es desafiar al idioma, es deformar con respeto y desde el amor al idioma. No digo que conjugues mal, pero juegos que don Ángel hacía espléndidamente cuando decía Hans-Peter Briegel, que en alemán significa ferrocarriles federales de Alemania. O sea, era una locura la manera en la que lo podía desarrollar don Ángel, que además tuvo el privilegio de convivir con él, que era un tipo maravilloso y que te hablaba como si estuviera al aire todo el tiempo, con la épica y subía la voz y te movía las manos. Así era don Ángel. Y me parece muy importante que volteemos a ver hacia eso. O decirte lo que fue para mí ver al Mago Septién, a don Pedro, sentado en el estudio,
con sus dedos llenos de canas, moviendo las hojas amarillentas, viendo sus apuntes, que si Ty Cobb en aquel momento, o que si Babe Ruth en aquel momento, y que si fue Di Maggio, iba sacando sus libretas que llevaban con él tantas décadas, unas reliquias de la crónica deportiva. Es muy importante que esas voces sigan presentes. Beto, bueno, pues sabemos que tienes obviamente compromisos laborales, pues como lo hemos platicado con toda la gente que nos sigue, que pues poco a poco se empiezan a retomar algunas actividades, aunque sea desde casa, pero bueno, afortunadamente pues empieza a retomar su ritmo normal de lo que hacíamos antes de que esta cuarentena comenzara. Simplemente aprovechar para saludar a Ángel Rodríguez Díaz, que nos escribió desde España, a Eduardo Torres desde Guadalajara, y a todas las demás personas que se conectaron, que hicieron preguntas. Bueno, agradecerles por supuesto su participación. Y Beto, pues no me queda más que agradecerte por este tiempo, mandarte, como se dice actualmente, un abrazo virtual a la distancia, esperando que pues muy pronto pueda ser presencial este. No, es un placer, Paco. Me encanta el proyecto Voces del Deporte Mexicano. Me honra mucho ser parte del mismo, pero aunque no estuviera yo galardonado o premiado, que tuve la fortuna de que así fuera, seguiría pensando que es indispensable, ¿no? Entender las voces que hemos tenido, tenerle cariño, tenerle respeto primero a los decanos de esta profesión, cuando se iba concibiendo la radio, cuando se iba concibiendo el deporte emitido desde la distancia y no solamente presenciado con tus propios ojos. Y me encanta el proyecto que han desarrollado, ¿no? Gracias por la charla, Paco, siempre es un placer y ya saben que siempre estoy a sus órdenes. Perfecto, pues seguramente muy pronto se podrá repetir una charla contigo, Alberto. A toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Les daremos a conocer en los próximos días cuál será el frente a frente de la próxima semana. Nuevamente, Alberto, pues muy agradecido por este espacio. Y pues a toda la gente que nos vio, muchas gracias. Si se conectaron y esto ya está empezado, pues ya saben, la maravilla de la tecnología es que lo pueden ver repetido aquí mismo en Facebook Live o también estará en YouTube en unos minutos más. Muchas gracias, Beto. Esto fue Frente a Frente con Alberto Lati. Nos vemos la próxima semana.